¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos ahora a abordar el tema de creatividad. Es nuestro quinto tema del curso de liderazgo y habilidades directivas. Ya hablamos del proceso administrativo, de dirección y liderazgo, de comunicación verbal y no verbal, de inteligencia emocional, y ahora abordamos el tema 5, que es creatividad. Y bueno, empezaría un poco diciendo que algunas veces se piensa que no todos tenemos esa capacidad, esa habilidad para ser creativos, y tal vez la primera cuestión interesante que habría que tomar en cuenta es que todos estamos diseñados anatómica y fisiológicamente para desarrollar la creatividad. Lo que pasa es que no todos tenemos la oportunidad de desarrollarla, e incluso también, así hay que decirlo, sobre todo ustedes que ya seguramente muchos han estado involucrados directamente en organizaciones, que a veces el director, la directora, inhibe la creatividad de los colaboradores, ¿no? Eso es algo que también se presenta con bastante frecuencia. Y como lo inhiben, ellos, en vez de propiciar que el colaborador sea proactivo, que aporte soluciones a los problemas de la empresa, que tome iniciativa para resolver muchas cosas, pues simplemente no lo tomamos en cuenta, le decimos, a ver, espérate, y obviamente con eso estamos limitando la creatividad de los colaboradores. Pero pues está comprobado científicamente que el ser humano tiene una parte en el cerebro que le permite desarrollarse su creatividad sin ninguna limitante. Entonces, también un aspecto que habría que tomar en cuenta es que animémonos a ser creativos y no dependamos de que nos den la libertad para hacerlo o no. Porque no solamente lo podemos hacer en el ámbito laboral, sino también en el ámbito familiar, personal, en cualquier actividad que nosotros desempeñemos, pues podríamos ser creativos, ¿no? Habría que decir entonces por lo pronto que hay una vinculación muy estrecha entre la creatividad también y la innovación. La creatividad es la generación de nuevas ideas y la innovación es cómo esa idea la utilizamos para un fin de carácter práctico, ¿no? Ahí hay obviamente la cuestión de la tecnología, que en los últimos años ha tenido una participación tan importante a nivel mundial. Vale la pena comentar que ustedes saben que hay 3 sectores que marcan la pauta en el desarrollo tecnológico y económico a nivel mundial, y nos referimos al sector de las tecnologías de información y comunicación, al sector automotriz y al sector de biotecnología aplicado en alimentos y en medicinas, ¿no? Entonces, si me regreso a la parte de la innovación, pues obviamente la parte creativa está vinculada directamente a esto. Habría que comentar que hay una buena cantidad de organizaciones que lo que hacen es finalmente tener un cuerpo ahí de desarrolladores o de investigadores que generalmente están provocando ideas nuevas a partir de su creatividad, pero también un poco desarrollando la tecnología. Entonces, bueno, en principio hay que decir que este concepto de creatividad está vinculado directamente a la innovación. Y bueno, tal vez podríamos preguntarnos en cuanto a los tipos de creatividad, si solamente es la creatividad tal y como la conocemos, o hay algunas otras variantes o variables que tienen que ver con la creatividad. Y en principio yo les diría que más que hablar de variables, hablaríamos de diferentes tipos de creatividad, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de la creatividad plástica, que normalmente utilizan, por ejemplo, los arquitectos y los ingenieros, o aquellas personas que trabajan normalmente como elaborando, no sé, estatuas, o elaborando algunos monumentos o algunas obras de arte. Son los que trabajan normalmente con esta creatividad plástica. Pero también hay quienes trabajan con una creatividad fluente, ¿no? Que en este caso hablamos de dramaturgos, de personas que están vinculadas directamente al sector teatral, en el que el expresar los sentimientos a través de expresiones corporales también, pues nos permite llevar a cabo este tipo de creatividad fluente. También la creatividad científica, que normalmente aplica para el desarrollo de proyectos vinculados a diferentes sectores del conocimiento humano, desde el enfoque de los investigadores científicos, ¿no? Los biólogos, los químicos, los físicos, los geólogos, los antropólogos, siempre tienen esta capacidad para trabajar desde la perspectiva
científica. Y finalmente la creatividad social, o sea que esa nos permite estar vinculados constantemente con las personas, aunque ahora a partir de lo que hemos estado viviendo con el confinamiento ha sido limitada, pero también desde la perspectiva de las redes sociales, ¿no? De alguna forma también este tipo de creatividad nos ha permitido de alguna manera aplicarla. La pregunta sería, bueno, de estos 4 tipos de creatividad, ¿cuál sería la más conveniente para nosotros como directores o líderes? Lo que pasa es que invariablemente tendríamos que utilizar todas estas en la función que desempeñemos en una empresa. Desde el enfoque de la creatividad plástica, pues tal vez tengamos que rediseñar el acomodo de nuestras oficinas y ahí utilizaremos esta. Luego tenemos que estar al pendiente de los sentimientos, de las emociones, de las percepciones de los colaboradores, y entonces tendríamos que aplicar la creatividad fluente. Luego, si estamos ya desde la perspectiva de la generación de un nuevo proyecto, un plan de negocio, tendríamos que aplicar la creatividad científica, y finalmente desde el enfoque de las interrelaciones de nosotros como directores hacia el exterior, del interior o hacia el interior con nuestros iguales, nuestros jefes o nuestros colaboradores, invariablemente tendríamos que trabajar con esa creatividad social. Y bueno, habría que pensar que la pregunta también sería cómo podemos nosotros desarrollar esa creatividad o de dónde podemos sacar estos principios de creatividad. Y bueno, hay algunas recomendaciones que incluso yo hago en el libro de desarrollo de habilidades directivas de Pearson, en la segunda edición, desde la perspectiva, por ejemplo, de constantemente estar leyendo, constantemente estar cuestionando lo que conocemos o lo que vemos en el desarrollo de la organización, de lo que nos dicen nuestros directores, nuestros jefes o lo que nos aportan nuestros colaboradores, en la medida que estemos practicando y practicando y practicando a través de diferentes medios esta capacidad de vincularnos con el medio en el que estamos, podríamos desarrollar sin ningún problema la creatividad. Y obviamente también esa creatividad está vinculada de alguna forma no solamente a la capacidad de pensar o de generar nuevas ideas, sino también de cómo percibimos este entorno, ¿no? Los sentidos del cuerpo humano, los 6 sentidos que tenemos o los 5 sentidos que tenemos. Yo hablo de un 6º sentido que es esa capacidad extrasensorial que normalmente no se complementa en los 5 sentidos originalmente, pues podemos utilizar de alguna manera una forma creativa también de desarrollar esta creatividad, ¿no? Entonces es importante que al paso del tiempo nosotros lo podamos hacer. Finalmente quisiera hablarles de este concepto que se ha vinculado desde hace algunos años, que generó en su momento Edward de Bono respecto a lo que es el pensamiento lateral. Normalmente cuando nosotros tratamos de resolver un problema, sea personal, familiar, laboral, siempre lo hacemos conforme al antecedente que tenemos de cómo lo resolvimos alguna vez. Y si es la primera vez que se nos presenta, pues simplemente de acuerdo a lo que nos dicta nuestro libre albedrío, lo resolvemos. Pero cuando hablamos de este principio que acuñó Edward de Bono en 2 libros que sacó desde hace tiempo, en el siglo pasado, de la década de los 80, de 6 sombreros para pensar y 6 zapatos para la acción, hablaban de cómo podríamos ir tomando esos sombreros para modificar nuestra forma creativa dependiendo de la perspectiva que aportara cada uno de esos sombreros. Les recomiendo que lean estos libros, que son muy interesantes, de muy fácil lectura, y que nos habla también de cómo se puede aplicar el pensamiento lateral, y a diferencia de lo que normalmente hacemos como pensamiento vertical, es decir, siempre resolvemos las cosas de la misma manera. Me da mucho gusto, como siempre, saludarlos, haber compartido estos conceptos con ustedes. Nos veremos en el siguiente. Muchas gracias, que estén bien.